Buen día, somos estudiantes de psicología, estamos con el psicólogo Víctor, al cual le agradecemos mucho que nos dedique un poco de su tiempo para esta entrevista. El equipo está conformado por su servidora Charintian Montserrat Ruiz García. Rodana Elizondo. Mi nombre es Roberta Martínez. Soy Abigail Molina. Israel Sabino Hernández Rodríguez. Ok, bueno, el propósito de la entrevista es conocer más sobre su trayectoria profesional, su experiencia en el área clínica y su perspectiva acerca del ejercicio de la psicología. Si le parece bien, pues podemos iniciar. La primera pregunta que tenemos es ¿en qué universidad estudió? Bueno, pues mucho gusto de conocerles a distancia. Quiero inicialmente, a lo mejor, no sé si rompo un protocolo, pero muy buenos días. Espero que estén todos muy bien. Les felicito sobre todo por esta curiosidad. Se llama Universidad Metropolitana de Monterrey. Esa fue la facultad inicial de psicología. Ya posteriormente ingresé a, digamos que una maestría mocha dentro de la misma facultad, con terapia breve sistémica familiar. Y después me mudé a la universidad, se llama Instituto Mexicano de Hipnosis Clínica. Recibí formación en terapia breve sistémica familiar con hipnosis clínica. Esa es, digamos que mi formación, aparte de otros certificados y diplomados, pero la inicial en la Facultad Metropolitana de Monterrey. Ok, ¿y podría contarnos qué fue lo que lo motivó a estudiar la carrera de psicología? ¿Qué fue lo que me motivó? Yo diría que el proceso de elegir esta carrera hubo una diserción entre lo que no quería hacer. Les cuento un poquito de mi vida personal. Soy originario del estado de San Luis Potosí. Realmente pues allá no es que conocí. Mis papás me trajeron hace 27 años, que es la edad que tengo actualmente. Y dentro de aquí del municipio donde radico, que es el municipio de Pesquería, tuve la oportunidad de estudiar la primaria, secundaria, preparatoria, y era una preparatoria técnica, era técnico en procesos de gestión administrativa. Y algo que no quería hacer era, paradójicamente, estar en un escritorio lleno de papeles y haciendo cuentas, sumas, restas, aunque de cierta manera no se me dificultaba, no era algo que yo percibía. Afortunadamente, la preparatoria donde yo estuve, había ciertos foros o ciertos paneles en donde invitaban a profesionales. Específicamente me acuerdo de un mediador, no se me va a olvidar el nombre, se llama Christopher, y él hablaba acerca de algo humanitario. Él era mediador, así es el título. Entonces me llamaba mucho la atención porque empleaba mucho y lucía esta parte de la parte de psicología. Mi primer acercamiento con la psicología fue en terapia personal. Desde pequeño tuve la oportunidad de que mis padres me llevaron a una terapia, esto por un duelo de mi abuela paterna. Esa fue como mi primer acercamiento con la terapia inicial. Les soy muy honesto, no me acuerdo mucho de cómo fue mi proceso terapéutico, estaba muy pequeño. Lo que sí recuerdo es que sí me ayudó bastante. Eso sí, tengo la noción de que tuve un buen acercamiento. Entonces, fue como mis recuerdos se remontaron hacia la infancia, y de ahí me acuerdo mucho de esa clase de mediación y me interesó mucho las ciencias sociales y empecé a de alguna manera buscar lecturas referente a esta ciencia, y me llamaba mucho la atención acerca de dónde pueden trabajar. Y ya cuando inicio la búsqueda de la universidad, pues también tenía me imagino que a lo mejor les llega a pasar a todos, pero estos comentarios de los cercanos, ¿no? Ay, psicólogo, ¿no? Y esta famosísima frase, pues de que cómo vas a trabajar, ¿verdad? Entonces, inicio así, inicio con la aspiración a lo que no quería hacer, y algo que me llamó mucho la atención fue acerca de cómo una persona hablaba muy bonito de esta ciencia, ¿sí? Creo yo que esa fue como
mi partida de inspirarme, a saber que más allá de papeles, de números, puedo yo hacer algo ante nuestra sociedad. Ok, ¿cuánto lleva ejerciendo como psicólogo? Egresé en el 2020, soy graduación pandémico, entonces échenle restas desde 2020 hasta ahorita, pues 5 años llevo ejerciendo. No cuento a lo mejor la parte de las prácticas, pero afortunadamente cuando estoy en mis prácticas, busco una oportunidad en un municipio para que me den las horas prácticas, me las dan. El término creo que eran 6 meses para poder hacer estas prácticas en liberarlas. Y pues me gustó mucho. De hecho, terminando las prácticas me quedé ahí por puro amor a la ciencia. 5 años. Ok, ¿nos podría comentar en qué tipo de instituciones o entornos ha trabajado? Sí, claro que sí. Inicio como practicante en el Departamento de Prevención Social en la Secretaría del Municipio de Pesquería. Inicié en el 2019. Estoy contando la parte como mi primer acercamiento. Espero no extenderme mucho porque me encanta a lo mejor darles esta parte de detalles, pero siendo objetivos, mis primeras funciones eran atender a usuarios que caían a barandillas. De hecho, fui precursor, digamos que en mi municipio, crear un programa que se llamaba Tras Barandilla. Mi acercamiento era con personas que habían sido detenidas en primera instancia en población vulnerable, adolescentes, digamos, y menores de edad, mujeres y adultos mayores. Hombres también, pero digamos que por la escala de importancia era cómo acercarme y tener, digamos, una especie de contexto de por qué la persona cayó en barandillas, o sea, detenido, para que de alguna manera se crearan estrategias para que la persona no vuelva a reincidir. Entonces eso ayudó bastante. Ahí estuve desde el 2019 hasta el 2022. En ese entonces la administración que estaba en el municipio estaba muy interesado por la prevención y lo que hace es que invitan a un centro de atención integral para adolescentes. Es un programa estatal que, si no me equivoco, viene desde el 2014, precursor por el maestro Víctor Hugo Castellán, así se llama, y llega este programa al municipio y específicamente es atención para adolescentes de 12 a 17 años. Llega este programa en el municipio y fortalece esta parte terapéutica en servicio para contrarrestar las partes delictivas y por alguna situación, eso a lo mejor con la experiencia de ustedes, si llegan a trabajar en instituciones, se van a dar cuenta que las decisiones de las administraciones suelen también influir mucho en nuestra forma de trabajar. Entonces, digámoslo así, que la parte de prevención se pausa, que después la vuelvan a repetir, pero donde yo estaba la pausa, y me hacen mudarme o me invitan a mudarme más bien a este centro de atención integral para adolescentes. En este centro que actual pertenezco, llevo desde el 2022, es decir, ya voy para 3 añitos. ¿Sí? Aquí me gustaría hacer una pausa porque a lo mejor no sé si hay una pregunta relacionada, pero llega un momento en donde quieres intentar otras cosas, ¿no? Entonces, la parte clínica, ha sido como el enfoque de mis 5 años, llega un momento donde dices, pues a lo mejor se puede ganar un poquito más, ¿no? Y decides a lo mejor irte para el sector privado. De forma clínica también, ahí me estoy saltando, en el 2022 también, a febrero más o menos, me invitan a pertenecer a un centro de atención psicológica particular, se llama Vitalmente en Apodaca. Entonces ahí también llego a formar parte como psicólogo. Y en este lapso del 2024, el año pasado específicamente, también me invitan a formar parte de una empresa que se llama TLA, como psicólogo organizacional. Era a dar atención psicológica a operadores de transportes, específicamente también para la aplicación de la NUM 035
y ahí solamente les duré 4 meses, ¿verdad? No era mi ambiente. Pagaban muy bien, pero realmente ya es una diserción de que si quieres esta parte empresarial, por así decirlo, que era la parte del psicólogo organizacional, y pues por gusto, digámoslo así, regresé a donde de alguna manera fui también vuelto a bien recibido, que fue CAIPA. Entonces, como cronología, en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, prevención del delito, esa fue mi primera postura. Después me mudo a CAIPA y en el transcurso de CAIPA me invitan a ser psicólogo en un centro de atención psicológica particular, Vitalmente, que se encuentra en la colonia Santa Cecilia. Ahí ya voy a cumplir creo que 3 años el próximo. Y en un lapso de 3, 4 mesecitos como psicólogo organizacional en una empresa privada, se ubicaba en Salinas, que era de transportes, TLA se llamaba. Gracias. Justo hablando de esto, ¿cómo decidió en qué área especializarse dentro de la psicología? Me acuerdo de una materia, no me acuerdo si fue historia de la psicología o algo por el estilo, pero fue una de las primeritas, donde se nos explicaba cómo la psicología ha ido evolucionando, como todas las ciencias, ¿sí? Todas las ciencias han ido evolucionando. Y algo muy enriquecedor de la psicología es que es multifactorial. Regresándome un poquito acerca de la historia de la psicología, es muy, digamos, atractivo cuando somos psicólogos la parte del psicoanálisis, porque incluso al no saber del todo de este enfoque, pues ya empiezan los compañeros o los cercanos, ¿verdad? Ah, me vas a psicoanalizar, ¿no? Es atractivo esta parte del psicoanálisis. Sin embargo, la historia nos cuenta que el psicoanálisis, pues, trabaja mucho con el inconsciente, ¿verdad? Con el individuo propio. Después se me explica en esa clase, me acuerdo, que después del psicoanálisis empieza otra corriente que era cognitivo-conductual, ¿no? Y en esta parte se defendía que era más de ciencia, ¿sí? Porque de alguna manera había esta parte de la condición operante, de la cuestión de la cognición y luego la parte de la conducta. Implica que ya había algo, entre comillas, más de ciencia, sin llegar a tener, porque digamos, el psicoanálisis hoy en día sigue vigente y tiene su enfoque y su metodología. Llega el cognitivo conductual y llega a partir de la teoría de que nosotros tenemos un sistema cognitivo y implica la parte de nuestro comportamiento. Y de las últimas corrientes recientes llega la terapia sistémica, que es el enfoque que yo tengo. Y la razón por la que se me hizo atractivo era porque justamente cuando iba yo en mis prácticas en la Secretaría de Seguridad Pública, yo decía, bueno, pues llegó una persona con malestares en un sentido psíquicas, llega con ira, llega con mucha violencia, llega con consumo, llega con muchas problemáticas, ¿no? Y siempre se veía o siempre se detonaba que había un margen sistemático, es decir, el ambiente donde tenía o donde crecía y desarrollaba esta persona interfería mucho en su forma de pensar y de actuar. Cuando yo llego a tener supervisión, me tocó un maestro sistemático, ¿sí? Entonces, este maestro me guiaba a través de esa teoría. Y a mí se me parecía muy interesante porque hacía partícipe inclusive a los que estaban cerca, papás, hermanos, a lo que llamamos hoy en día redes de apoyo. Entonces, algo que me interesaba mucho era justamente que la persona sea consciente que la fuente de sus pensamientos muchas de las ocasiones son, por no decir, aprendidas, ¿no? Y esta parte de involucrar a la parte sistémica, a la parte de su ambiente, ayuda a entender mucho de romper patrones, tener esta cognición en la parte de cómo se comportan. Entonces, respondiendo objetivamente tu pregunta, fue a través de saber la historia de psicología y desde mi comunidad o desde mi alcance, cuál era la más ideal. Pero pues algo curioso de la terapia breve, como se llama, está específicamente como orientada a que no haya tantas sesiones como a lo mejor lo tendríamos en otros enfoques.
Lamentablemente, hoy en día la terapia todavía sigue siendo un tabú. Entonces, como en la comunidad en donde vivo, pues imagínense un peladote grandote, bigotón, y yo uno chiquitito, todo flaquillo, pues la persona, pues, ¿qué me va a hacer caso? Entonces, yo requería también ese labor de convencimiento para que la terapia funcionara, ¿no? Entonces, creo yo que me elegí esa carrera o este enfoque debido al ambiente en donde yo en su momento hacía mis prácticas y también hacia la docencia que tuve. Después, creo que llegué a comentar ahí por mensajito, prepararme, o sea, desde que salí de la facultad de esos 5 años, no nada más es atendiendo, me he ido tratando también de profesionalizar, más allá parte de las maestrías, cuento con una certificación en terapia cognitivo-conductual, y no es hacer ensalada, sino tener esa parte de herramientas que puedan ayudar al usuario a tener un equilibrio emocional. Muchas gracias. ¿Qué población atiende principalmente? Ok. La población en la que he tenido la oportunidad de servir es a partir de 12 en adelante. Tengo teorías para atender a menores de edad, mas sin embargo nunca tuve la experiencia. Esa es mi postura. De hecho, la terapia breve sistémica está más enfocada a la parte como más a población adolescente adulta. Tengo conocimientos para menores de 12 en adelante, hasta que respire. Algo que nos causa mucha curiosidad a nuestros compañeros, a todos, es cómo fue atender a su primer paciente siendo recién egresado. Órale, fíjense que me sentí siempre muy acompañado. Yo soy bien miedoso por naturaleza, ¿ya? Bien miedoso. Si nos tomamos el enfoque de la utilidad del miedo, nos ayuda a protegernos, ¿no? Entonces yo abracé mucho a mi miedo, en un sentido que hacerlo funcional. El primer paciente no fue sencillo, porque me acuerdo mucho que mi supervisor, sí, mi asesor, me decía, Víctor, te soy honesto, yo no atiendo a alcohólicos. Ajá. Imagínense, yo tenía a mi supervisor en el pelestaño más alto, ¿verdad? Y que me diga eso, y era mi primer paciente, me acuerdo mucho, fue precisamente en la Secretaría de Seguridad Pública. Hubo un llamado al 911 porque quería quitarse la vida. En ese momento me trasladaron como psicólogo de la Secretaría a dar contención. Antes nos daban una cierta libertad, ahorita que lo pienso, no era a veces lo más recomendado, pero me llevaron, me acuerdo mucho, y llegué en esa escena. Hice labor de convencimiento, una persona ya mayor de 50 años explicándole que un jovencito de 20 tantos años iba a poder ayudarlo, pues ese acercamiento me ayudó mucho. Me tocó esta parte de orientarlo, psicoeducarlo de la parte psicoterapéutica. Y ahí mismo empezaron ya a generarse este espacio para la atención a población en el particular. Entonces, el Departamento de Prevención abre como una especie de espacio para atención a esa población específica. Este era uno de ellos, pero yo te comparto que nunca me sentí solo porque siempre fue ayuda de un psicólogo con experiencia. Entonces, yo atendía cierta parte y me acuerdo mucho con un paciente, nada más atendí uno en la primera ocasión, y era estudiarlo, ¿sí? Sacarle la parte, y obviamente hacía cosas que a lo mejor no eran lo más prontas en ese momento. O sea, a veces quería resolverlo todo en una sesión, y pues claramente el deseo de poder ayudarle no es lo más adecuado. Entonces, considero que en su momento sí fue en una cuestión por no decir tropiezos, pero sí en un sentido que a veces llega a abrumarte, pero todo con un apoyo psicoterapéutico. Me acuerdo mucho que este usuario con el padecimiento de alcoholismo, en su primera sesión duró casi 25 días sin consumir. Entonces yo ya me sentía Superman. Yo decía, no, hombre, yo puedo y otro, y de alguna manera me sentía muy grande, pero de repente recayó. Y me acuerdo mucho que eso me sentí muy frustrado, porque dije, oye, pues ya le di todo lo que yo sabía. Estaba recién egresado, le di todo lo que yo sabía. Ahora, ¿qué le digo? ¿Qué le hago? Y me acuerdo mucho de la parte de este enfoque
bueno, pues más de mi supervisor, que ya después me dijo ese comentario. Dice, yo procuro no atender a este tipo de usuarios porque parte de una adicción también es la recaída, ¿no? Y este proceso también de manejarlo como psicólogo, a veces nos sentimos, por no decir culpables, responsables de una eficacia, pero es parte de nuestro desarrollo. Al fin de cuentas, somos humanos y a veces esta parte también nos cuesta decirnos, me equivoqué. Y a lo mejor no voy a quemar raza, ¿verdad? Algo que a veces me distinguen es que suelo ser muy directo y honesto. Hay ocasiones donde mis compañeros, ¿verdad? Yo levanto la mano y digo, la verdad no entendí, ¿verdad? No entendí. O esto me pasa. Creo yo el ser honestos con que a veces estamos limitados, a veces hay casos muy complicados que requerimos esa supervisión, nos hace tener las mejores herramientas. Y eso me ha ayudado mucho. El miedo comprendido en que me protege para dar lo mejor de mí ha ayudado que me he tratado de aprender. Ok, hablando de los casos que usted tiene, me gustaría preguntarle cómo es que maneja los casos en los que un paciente no muestra avances significativos. Qué interesante. Mire, yo lo voy a dividir esa pregunta en dos, porque he notado un fenómeno, ¿sí? El fenómeno es, voy a poner la parte pública y la parte privada. La pública se entiende que es la parte, digamos, gratuita. Y en ocasiones, como centros en el que estoy, Centro de Atención Integral para Adolescentes CAIPA, los adolescentes vienen por una solicitud de la escuela, por una solicitud de algún juez, por la solicitud a lo mejor de una parte inclusive de petición de una organización específica, DIF, CIPINA y lo que sea, y llegan con esta resistencia, vamos a llamarle así, ¿verdad? Y esta parte de no querer, principalmente hay un encuadre bien importante, el de explicarles qué es un psicólogo, para qué sirve, qué hacemos y qué no vendemos. Y cuando hay de alguna manera una parte de avance, o cuando no lo encontramos, a veces se requiere un afrontamiento, ¿sí? Darles esta parte de su realidad, recordarles por qué están aquí, ¿sí? Y justamente también como psicólogo, saber identificar, bueno, hay una frase que no es terapéutico, ¿verdad? Pero es red flags, saber los indicadores, porque a veces hay rasgos en donde puede haber un trastorno y eso nos impide, la persona llega hasta un límite y hay que tener mucho ojo clínico y muchos conocimientos para a veces decir, requerimos una valoración de una persona externa, ya sea médico, psiquiatra, psiquiatra, incluso hasta he tenido canalizaciones a endocrinólogos, en la parte incluso de nutrición, porque hay un límite, ¿sí? O sea, no hay límite, hay unas posturas en donde tenemos que conocer hasta dónde llegamos, ¿sí? Y también referir. En primera instancia, creo yo que la metodología sería el afrontamiento. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínense que en el caso que les comparto al inicio, que la persona recayó, ¿no? Y otra vez la parte psicoterapéutica, retroalimentar además, y luego vuelve a recaer. Y luego otra vez la atención, y luego vuelve a recaer. Entonces, a veces la afrontación suele ser como, a ver, no te entiendo. Vienes a terapia con la intención de dejar de consumir, pero pues no te entiendo, tú llegas y vas y consumes, ¿verdad? Entonces, a veces la parte de afrontación ayuda, es parte del proceso, pero también saber y distinguir qué rasgos puede tener la persona para que no le impida dar ese objetivo terapéutico. En el caso de la consulta privada, suele ser a veces la parte un poco más objetiva, o sea, la persona como le cuesta, digámoslo así, hay una cuestión de relación monetaria, es objetiva, ¿sí? Entonces, ahí en experiencia pasa, pero es muy poco probable y suele pasar más en rangos de menores de edad. ¿Sí? Esa resistencia, esa falta de compromiso se ha observado desde mi punto de vista más en adolescentes. En forma general, pues sería eso, saber cómo afrontar la situación de no avance, pero también estar muy pendiente a los rasgos que puedan generar a lo mejor un punto de trastorno. Ok, muchas gracias y le agradezco
nuevamente por dedicarnos al espacio. También le comento, ya nos queda poco tiempo, entonces yo creo que vamos a aprovechar estos 5 o 7 minutos si acaso. Okay. Y con todo esto que nos ha contado, en base a su experiencia, ¿qué es lo que usted considera que es más retador o difícil para esta profesión? Yo creo que se me vienen a la mente dos cosas. La primera, precisamente a lo mejor porque soy sistémico, o sea, el individuo lo veo también por parte de su sistema, la falta de carencia de valores en el sistema. Cuando a lo mejor viene un usuario por alguna situación familiar y está siendo muy vulnerable, o sea, no hay una red de apoyo más allá de su familia. Creo que eso es lo más complicado, cuando la persona está limitada en parte de sus redes de apoyo. Voy a poner un ejemplo: la ausencia de mamá, la ausencia de papá, la ausencia de hermanos, el distanciamiento podría ser. Es lo más complejo, sí, el entorno, es lo más complejo. Y también, sin agravar esta parte, y hay, voy a hacer un paréntesis, hay instituciones muy comprometidas con la profesión y a veces hay otras que no. Entonces, algo que detiene a veces inclusive es el sistema de la salud mental. Y hablo en general, en la parte psiquiátrica, en la parte médica, en ocasiones las relaciones que se tienen interinstitucionales suelen ser a veces un pie en el proceso terapéutico, ¿sí? Entonces, creo que serían esas dos. En la parte, las más difíciles que puedo considerar es que el sistema no le ayude al usuario, ¿sí? Bueno, algo que tenemos los sistemáticos es que no les decimos pacientes, les decimos clientes, usuarios. Entonces, esta parte del entorno del usuario, que a veces no coopera, incluso hasta perjudica, y también la parte del actual sistema de salud mental, que he de reconocer que en el estado de Nuevo León ha sido pionero en muchas cosas, pero creo que todavía falta más, ¿sí? O sea, dentro del estado, en el país que estamos, Nuevo León se destaca en tener las mejores instituciones del país, pero todavía necesitamos muchas más. Entonces, creo yo que serían esas dos respuestas. Ok, y ya por último, ¿nos podría decir qué consejo le daría a los estudiantes que desean dedicarse a la psicología? Leer, y leer mucho, muchísimo. A lo mejor eso causa sueño, te hace provocar lentes, pero híjole, es una riqueza, bastante. Yo les recomendaría leer y tampoco no cerrarse. A veces el decir, bueno, yo soy cognitivo-conductual y nada más que te entre el cognitivo-conductual, pues no es lo más sano. Entonces, tener también esa apertura de mentalidad, ser curiosos, cuestionense incluso desde las partes de teorías. Se deben de cuestionar también para que nazcan otras teorías. Creo yo que la psicología sigue y va a avanzar más si nos seguimos cuestionando de todas las metodologías que ahorita tenemos. Entonces, sean de mentes curiosas, no lean lo que sea, o sea, lean la parte de los que les pueda nutrir. Ya después, a lo mejor, si me lo permite el contacto que tengo, les puedo compartir varios libros que me gustaría que de forma de estudiante me hubiesen enseñado. Se me vienen en la mente como 5, tanto deporte, lectura, analogía, cuestiones de estudio de casos. Es bien interesante leer. Y si te apasiona, pues un libro te pasa como episodio de Netflix en la noche, bien rápido. Bueno, le agradecemos sinceramente por habernos compartido su tiempo y de su experiencia. Sus respuestas nos brindan una visión más amplia sobre la práctica clínica y los retos que implica ejercer esta profesión. Le deseamos mucho éxito en su trayectoria profesional y nuevamente muchas gracias por permitirnos realizar la entrevista. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes.